Tal vez ustedes compartan conmigo la idea de que pareciera que en la Argentina hay una suerte hoy en día de mezcla de, no sé, de insensatez, de ignorancia, de algún nivel de irresponsabilidad que se ha apoderado de la conducción de la política y la economía de la República Argentina. Parecen a veces poseídos por el disparate, ¿no es cierto? Poseídos. Hemos visto hoy hasta qué punto la pelea con Moyano llega al nivel de que nos vamos a quedar sin combustible probablemente por 3 días más. El espectáculo que han ofrecido hoy al país los Moyano y Vudú fue algo realmente deplorable. Hemos visto cómo la Presidenta de la República, no sé, dice o le hacen decir, vaya uno a saber, que el señor Slim, por ejemplo, había comprado e invertido en YPF, ¿no es cierto? El empresario más rico de la Argentina había invertido su dinero en YPF. La verdad que después lo dijo el mismo Slim, no, yo no invertí nada, me quedé con lo que me debían, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno ve todo esto y dice, loco, ¿qué pasa acá? Ahora, de estos temas que estamos viendo estos días que un poco nos preocupan seguramente a mí y a usted, a mí lo que me resultó más alucinante fue lo de Moreno, que pasó un poco desapercibido porque fue el viernes pasado. Moreno habló, ahí nos acompaña el secretario Moreno en la pantalla, en una reunión de un grupo llamado José Berg la Helbar, ¿no es cierto? Helbar fue ministro de Economía en la época de Isabel Perón, que hizo en la Argentina un estropicio. Así que yo francamente no puedo entender cómo le ponen el nombre de una agrupación a un tipo que hizo un estropicio. Bueno, no importa. Y Moreno dijo allí, en esta locución que dio larga, que la inflación no era el problema. Admitió, dijo, bueno, la que hay, dijo que es la nuestra, es alta, 0,8% mensual, ¿no es cierto? 8 o 9 al año, en rigor de las 30 o más. Y dijo, en rigor, ese era el problema, no era, ¿no es cierto? Y yo me puse a pensar, ¿qué le pasa a este hombre? O no sabe, o nos miente, o está poseído, o es un irresponsable, ¿no es cierto? ¿Por qué lo digo? Síganme con esta secuencia, y para que ustedes vean hasta qué punto el tema de la inflación es el tema central de la República Argentina. En 2006, 2007, estaba la discusión en la Argentina sobre si se podía crecer con inflación. Yo recuerdo haber discutido esto hasta en privado con Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, en algunas reuniones que hemos tenido en aquella época, ¿no es cierto? Entonces estaba la discusión instalada en la sociedad, ¿no es cierto?, si era posible el crecimiento con inflación. La reacción que tuvo el gobierno a esa discusión fue intervenir el INDEC, ¿no es cierto? Intervención que arrancó en enero del año 2007, donde se destrozaron las cifras oficiales en la República Argentina. Como la inflación no se combate, obviamente, interviniendo el INDEC y truchando los números, acto seguido lo que hicieron fue anclar al dólar. El dólar quedó congelado y anclaron también las tarifas de diversos servicios, por ejemplo, la energía o el transporte. Y el congelamiento de precios produjo un estropicio, empezaron a subir los subsidios y a subir de manera exponencial. Acto seguido, para financiar los subsidios, empezaron a inventar relatos. Por ejemplo, se quedaron con las FJP, bajo el argumento de que el modelo nacional y popular no sé cuánta cosa, pero se quedaron con las FJP. Para financiar, obviamente, el buco fenomenal que tiene el Estado argentino. Y arriba de eso empezaron a emitir pesos, a emitir. ¿Y qué pasó con la emisión monetaria producto de esta secuencia que, atención, arranca con la inflación no reconocida de 1 o 2 años antes? La gente empezó a comprar dólares por diversos motivos, porque había mucha desconfianza y porque se empezaron a sobrar los pesos y porque estaba el dólar subsidiado, ¿no es cierto?, anclado para no explicarnos que había en rigor de verdad inflación. Esta situación aguantó hasta octubre, noviembre del año pasado, cuando hubo la primera corrida cambiaria, ¿no es cierto?, que Moreno obviamente acusó a un tipo, pero en realidad fue una reacción que ya venía de hacía muchísimo tiempo. Frente a la corrida cambiaria que ocurrió entre octubre y noviembre, la respuesta del gobierno fue un control de cambios brutal, que se ha ido acrecentando hasta llegar a extremos, hoy en día, unos meses después, absolutamente ridículos, ¿no es cierto? Como no alcanzó con el control de cambios, empezaron a restringir las importaciones, ¿no? Entonces empezó a complicarse la industria, porque obviamente la industria requiere de insumos importados. Y arriba de esto empezaron a controlar y a restringir y a complicar las exportaciones. Exportar en la Argentina de hoy es un despelote espectacular, ¿no es cierto?, porque hay que pagarle al gobierno los dólares antes, todo un desquicio. Como obviamente con esta situación no arregló el problema original, que sigue estando con la inflación y el congelamiento de precios de la energía, estatizaron YPF, ¿no es cierto? Bueno, y la Argentina después de eso terminó de parar.
paralizó. Hoy la economía argentina ya no crece más, ¿no es cierto? Frente a la situación de que la Argentina ya no crece más, ha habido dos reacciones. Una fue este disparate de Moreno que dijo que la inflación no era el problema, cuando en rigor de verdad uno mira la secuencia, uno mira los hechos, ¿no es cierto? Y los hechos conectan irremediablemente la inflación con la recesión. Y todo lo que pasó en el medio es producto, obviamente, de no aceptar la inflación y de no combatirla y de buscar alternativas absurdas y casi diría yo de estado de sitio de la economía argentina que no han dado resultados. Y la otra reacción, que es lo que vamos a ver después con Rodelado, es esta idea de la pacificación, ¿no es cierto? Sobre la pacificación hay dos proyectos del oficialismo. Uno es el diputado de Petri, que yo lo leí hoy recién, que plantea, tiene como título, se los voy a leer exactamente, se llama, es la ley de recuperación de la cultura de la moneda nacional, ¿no es cierto? Y el otro proyecto es directamente la modificación del Código Civil, que establece obviamente, y lo leen bien leído, que quien debe dólares puede pagar en pesos. Yo les diría, señores, ¿saben qué? Una cosa es recuperar la cultura y otra cosa es recuperar la moneda, ¿no es cierto? Recuperar la cultura es sanata, es el verso de todos los días, digamos, ¿no es cierto? Hacer un relato, inventar una especie de leyenda, una historia del colonialismo, del dólar, cualquier cosa, para que la gente se tenga que comer la inflación, ¿no es cierto? Ahora, una cosa es recuperar la cultura y otra cosa de la moneda y otra es recuperar la moneda, que son cosas muy distintas. Y la Argentina, que se ha vuelto, como les decía hace un ratito, insensata, imprudente, irresponsable y por momentos poseída por el disparate, opta por el atajo, ¿no es cierto? Y es lo que finalmente terminamos aceptando todos, ¿no es cierto? En vez de encarar adultamente, inmaduramente un problema serio como la inflación, optamos por el atajo, ¿no es cierto? Nos encanta el verso. Entonces el verso de hoy en día es este que dice que hay que recuperar la cultura. ¿Saben qué, muchachos? Hay que recuperar la moneda, no la cultura. Y para eso hace falta un equipo económico de gente responsable. Lo seguiremos discutiendo enseguida con Martín Regrado y con el diputado Francisco Narváez. Ya venimos.